Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Se acelera el cambio. Trump reconfirma contactos con Cuba. Se agota la paciencia y Marco Rubio aprieta al régimen. ¿De qué se trata? Les contamos. Y el pulso sube. El exilio cubano le exige mano dura a Trump y rechaza las reformas del régimen. Mientras tanto, el mundo arde. Irán ataca con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en Bagdad y la guerra entra en una nueva fase. Y atención, Miguel Cosío en La Resistencia revela qué hay detrás de las protestas en Cuba y la postura de Marco Rubio. Y en Panorama al Día, Camilo Egaña analiza con el economista Elías Amor la jugada del régimen para atraer dólares del exilio. Esto es América Noticias. Comenzamos. El escenario entre Washington y La Habana entra en una fase decisiva, y esta vez con señales claras desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump confirmó que las conversaciones con Cuba ya están avanzadas y que su secretario de Estado está directamente al frente del proceso. Cuba se encuentra en una situación muy difícil en este momento. Están hablando con Marco y harán algo con Cuba muy pronto. Un mensaje que refuerza lo que ya se venía reportando: negociaciones activas, discretas y cada vez más cerca de un desenlace. Pero mientras se abren esos canales, la presión no baja. Al contrario, desde Washington, la línea es clara: no habrá cambios superficiales. El secretario de Estado Marco Rubio ha dejado claro que los ajustes económicos anunciados por La Habana no resuelven el problema de fondo. No voy a entrar a debatir sobre qué hablaríamos o qué no. Baste decir que el embargo está vinculado al cambio político en la isla, y dicho embargo fue codificado por ley. Pero en definitiva, su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha sobrevivido durante los 40 años de esa revolución, si es que a eso se le puede llamar revolución. Ese sistema que tienen ha subsistido gracias a los subsidios de la Unión Soviética, y más recientemente de Venezuela. Pero ya no reciben subsidios, por lo tanto, se encuentran en serios aprietos, y los responsables del gobierno no saben cómo solucionar la situación. Así que es necesario poner a nuevas personas al mando. De eso se trata. Para la administración estadounidense, el modelo cubano está agotado, dependiente durante décadas de subsidios externos que hoy ya no existen, y sin capacidad real de sostenerse por sí solo. Y ese contexto explica lo que está pasando ahora. Por un lado, el régimen intenta moverse, anunciando aperturas económicas y buscando inversión del exterior. Pero por el otro, Washington insiste en que eso no es suficiente sin cambios estructurales y de liderazgo. Detrás de escena, las conversaciones, según múltiples reportes, no pasan por los canales tradicionales del poder en la isla, sino por figuras vinculadas al núcleo más cercano al control real del sistema. Un dato clave que revela algo más profundo: esto no es solo diálogo, es presión directa en el corazón del poder cubano. Hoy, el mensaje desde Estados Unidos es contundente: las negociaciones avanzan, pero el cambio que se exige va mucho más allá de reformas económicas, y mientras ambas partes se mueven, crece la expectativa de que algo importante podría estar por definirse en cualquier momento, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cubanos en el exilio residentes en la Florida solicitaron a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que rompa cualquier acercamiento con el gobierno de Cuba tras el inicio de negociaciones con La Habana. Además, manifestaron su desacuerdo con las reformas económicas planteadas por las autoridades cubanas, especialmente aquellas que permitirían a los cubanos que viven en el exterior regresar al país e invertir en la isla. Opositores cubanos en Miami tacharon de inválido el anuncio de La Habana sobre permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en el sector privado como parte del actual diálogo para aliviar la presión de la administración de Trump, a quien los exiliados piden dejar de dar oxígeno al régimen. Habla la activista cubana Salomé García. El régimen está tratando de ganar tiempo. Y lo que tiene que tener mucho cuidado este gobierno es en hacer política como si el secretario de Estado Marco Rubio o el presidente Donald Trump fueran a estar eternamente en el poder. Esto es una democracia y mañana, si están los demócratas en el poder y ellos validaron ese supuesto sector privado, que sabemos que no es sector privado, si ellos validaron que haya una sucesión dentro del mismo sistema, de esa misma
monarquía, ¿no? Digamos, de esa misma familia, de esa misma casta, ¿cómo después vamos a nosotros pedirle a la próxima administración que no los valide, si ellos mismos lo validaron? Sus declaraciones se producen horas después de revelarse que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla, Óscar Pérez Oliva, aseguró a NBC que Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos que residan en los Estados Unidos y sus descendientes. Ninguna fórmula puede empezar si no, primero, reconoce al pueblo de Cuba como el protagonista. Segundo, se liberan los presos políticos, antes que nada, todos, los 1.200. Tercero, cualquier fórmula tiene que culminar en el fin de ese régimen. Si el gobierno de Estados Unidos lo quiere ayudar, le damos la bienvenida, pero no así. No, poniéndose de parte del pueblo de Cuba. Un informe de Diego Guerrero de EFE para América Noticias. La tensión en Medio Oriente subió a otro nivel. Irán lanzó un ataque directo con drones y misiles contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en una madrugada marcada por explosiones, incendios y sistemas de defensa activándose en plena zona verde. Las fuerzas estadounidenses lograron interceptar parte del ataque, pero el mensaje fue claro. El conflicto ya no se está conteniendo, se está expandiendo. Un dron incluso impactó el Hotel Al-Rashid, frecuentado por diplomáticos, provocando fuego dentro del complejo más vigilado de Irak. Y esto no ocurre en el vacío. Horas antes, Israel ejecutó uno de los golpes más contundentes contra el régimen iraní en los últimos años. Eliminó en Teherán a Ali Larijani, uno de los hombres más poderosos del sistema, clave en la seguridad nacional y considerado pieza central de la estructura de control del régimen. En la misma ofensiva, también murió el jefe de la milicia Basij, una de las fuerzas más temidas dentro de Irán. Israel no se está conteniendo. Habla de una ofensiva a gran escala, con ataques en Teherán y también contra objetivos de Hezbollah en Beirut. El propio Benjamin Netanyahu lo dejó claro. El objetivo es debilitar al régimen iraní desde dentro y abrir la puerta a un posible colapso. Y en medio de todo esto, Donald Trump asegura que la guerra podría terminar pronto, pero reconoce que no será inmediata y a la vez cuestionó el apoyo de la OTAN. Será pronto, no tardará mucho, y tendremos un mundo mucho más seguro cuando todo esto termine. ¿Terminará pronto? Tendremos un mundo mucho más seguro. Hay algunos países que me decepcionaron mucho, y me llevo muy bien con esos países de la OTAN. El problema con la OTAN es que siempre estaremos ahí para ellos, pero ellos nunca estarán ahí para nosotros. Mientras tanto, confirma coordinación directa con Israel en operaciones militares en la región. Sin embargo, no todos están alineados. Aliados de la OTAN han decidido no aumentar su presencia naval en el estratégico estrecho de Hormuz, lo que evidencia tensiones incluso dentro del bloque occidental. Hoy el tablero está en movimiento, ataques directos, líderes eliminados, alianzas bajo presión y una pregunta que empieza a tomar fuerza. ¿Estamos ante el inicio de una guerra mucho más amplia? Porque lo que ya está claro es que el conflicto dejó de ser contenido, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La presión sobre La Habana ya no es solo económica, ahora también es política. Un reporte revela que la administración de Donald Trump estaría moviendo fichas para provocar un cambio en la cúpula del poder cubano, poniendo sobre la mesa una condición clave: la salida de Miguel Díaz-Canel. Pero creo que Cuba es el final. Toda mi vida he escuchado sobre Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo lo hará Estados Unidos? Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Ese es un gran honor. Tomar Cuba. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Tomar Cuba. Quiero decir, ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Si quieren saber la verdad, es una nación muy debilitada. Lo ha sido durante mucho tiempo. Líderes muy violentos. Castro fue un líder muy violento. Su hermano fue un líder muy violento. Extremadamente violentos. Así es como gobernaban. Gobernaban con violencia. Pero a mucha gente le gustaría volver.
La estrategia no apunta, al menos por ahora, a desmontar todo el sistema, sino a forzar un reajuste interno que permita avanzar en negociaciones y abrir la puerta a transformaciones económicas que hoy están bloqueadas. Desde Washington, el cálculo parece claro: mantener la estructura, pero quitar del camino a quien consideran un obstáculo para cualquier cambio real. Todo esto ocurre mientras en la isla la crisis se profundiza. Apagones interminables, escasez y un malestar social que no deja de crecer. En los últimos días se han confirmado contactos entre ambos gobiernos, pero hasta ahora lo que sobran son mensajes y lo que falta es acción. El tiempo corre y la desesperación del pueblo cubano también. Además, la reciente reunión entre el presidente Trump y el empresario cubano-americano Jorge Mas Santos refuerza la percepción de que algo se está moviendo tras bastidores. Mas Santos habló de un compromiso firme con la libertad de Cuba y aseguró que el momento que por décadas ha esperado el exilio podría estar acercándose. El presidente de los Estados Unidos, un hombre con una convicción total por poder ayudar al pueblo cubano a alcanzar su libertad. Y no solamente lo que pronuncia públicamente, sino la oportunidad que tuve en hablar con él en privado, tanto con él como con el secretario Rubio, me da a mí un optimismo y una esperanza enorme que se avecina la libertad de Cuba. Sus palabras llegan en un momento clave, cuando muchos temen que cualquier negociación termine prolongando el mismo sistema con otro rostro. Pero desde su entorno, el mensaje es otro, que esta vez no se trata solo de diálogo, sino de decisiones. Y mientras en Washington se trazan estrategias, en Cuba la urgencia no admite más espera, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En medio de una economía en caída libre, el régimen cubano abre una puerta que durante años mantuvo cerrada. Ahora permitirá que cubanos en el extranjero inviertan y sean dueños de negocios en la isla. Una medida que deja en evidencia la urgencia por captar dinero fresco, incluso desde el exilio en Estados Unidos. Y sobre este giro inesperado del régimen, vamos a escuchar la opinión desde dentro de Cuba de la periodista y directora de 14 y medio, Joanny Sánchez. El colapso del sistema eléctrico nacional que sufrimos ayer todavía. Hay amplias zonas de la capital que no tienen restablecida la electricidad. Yo estoy aquí en la calle Velascoaín y no porque esta sea una de las calles principales de mi infancia. Prácticamente puedo decir que tengo un recuerdo en cada esquina de esta calle Velascoaín, sino porque esta era una calle que la vida comercial era muy, muy vibrante. Estoy caminando por lugares que estaban llenos de negocios y comercios privados. Aquí había de todo. Había joyerías, había tiendas de telas, había tiendas con trajes de novia, peleterías, en fin. En estos portales por los que camino ahora mismo latía la vida comercial de este país. Sin embargo, ya saben lo que pasó, pues no hay que hacer otra cosa que resumirlo en una frase. Llegó el comandante y mandó a confiscar. Y todos estos negocios privados, estos comercios, fueron confiscados y sus dueños tuvieron que partir la mayoría de los casos al exilio. A un exilio al que salieron prácticamente con lo opuesto. Yo conozco casos de personas a las que le quitaron incluso los anillos de boda cuando intentaron salir por el aeropuerto. Lo que pasó con esta calle es que se fue al garete y ahora se le pide que vengan a invertir aquí, que pongan su dinero, que se metan la mano en el bolsillo. Ayer lunes en la tarde, en una comparecencia, en una entrevista que dio el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, estoy hablando de Oscar Pérez Oliva Fraga, nada más y nada menos que sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro, porque aquí al final olvídese los rostros, es un apellido el que controla el país. Bueno, pues ayer Oscar Pérez Oliva Fraga dio una entrevista muy breve que prácticamente nadie vio en este país porque no teníamos electricidad tras el colapso del sistema electroenergética nacional. Abrió el banderín a que vengan los inversionistas, esos exiliados a los que les arrebataron sus propiedades. Y yo me pregunto, ¿y para cuándo la autocrítica? ¿Dónde está la autocrítica?
no me digan que no son los mismos, que ellos tienen el lema de continuidad. Cuando usted como autoridad asume el lema de la continuidad, usted asume todos los errores cometidos en el pasado. Si no, tiene que romper con ese pasado, tiene que decir que nos equivocamos. Fue una equivocación garrafal haber confiscado esos negocios que, como en esta calle han visto, han quedado en la nada, en la ruina. Un amigo decía hace unos años que no hay animal más asustadizo que el bolsillo. Y tienen razón los exiliados cubanos en tener el bolsillo asustado y no creer estos cantos de sirena, porque en fin de cuentas el régimen de la isla tiene un largo historial de confiscaciones, nacionalizaciones sin indemnizaciones y también un largo historial de corralitos financieros que impiden sacar la divisa del país y de meter presos a los emprendedores, que conocemos muchos casos. Así que esa es la situación. Les he dado un breve paneo por Velascoaín en este martes sin electricidad, pero con llovizna. Le voy a dejar una tarea en esto de las inversiones. Es la pregunta siguiente. Si quiere alguien venir a invertir, a fundar un medio de prensa, ¿podría alguien invertir para, por ejemplo, hacerle la competencia al disfuncional monopolio de telecomunicaciones de Texas, a ver si logramos tener una internet que valga la pena? ¿Podría alguien invertir en crear un colegio sin ideologías o sin tanta ideología? Bueno, les dejo esas preguntas de tarea y me voy que tengo muchas cosas que hacer, entre eso, seguir recorriendo mi calle Velascoaín. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Crisis de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico. La falta de combustible está hundiendo aún más al turismo en Cuba justo cuando el turismo internacional vive su mejor momento desde antes de la pandemia. La escasez de diésel y queroseno ha provocado cierre temporal de decenas de hoteles, reducción de vuelos, reubicaciones de turistas y advertencias de viaje desde países emisores como Canadá, Rusia y Alemania. Aerolíneas han cancelado rutas porque no pueden repostar en la isla. Los cortes de electricidad afectan servicios básicos en instalaciones turísticas y muchos visitantes adelantan su retorno o deciden no viajar por miedo a quedar atrapados sin luz ni transporte. Terremoto de magnitud 6 sacude Cuba en medio de un apagón generalizado. Durante la madrugada de lunes, un sismo de magnitud 6 sacudió el oriente de Cuba, con epicentro en el mar cerca de Imías, y fue perceptible especialmente en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba. El temblor coincidió con un apagón nacional que dejó a más de 9 millones de personas sin electricidad, telefonía e internet, en lo que supone el sexto corte eléctrico total en apenas año y medio. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró además réplicas de magnitud 5,8 y entre 4,1 y 4,7. Aunque hasta ahora las autoridades no han reportado daños estructurales de gran envergadura ni víctimas mortales. El evento se aumentó la sensación de vulnerabilidad en una población que ya sufre apagones de hasta 15 horas diarias en La Habana y cortes de hasta 2 días seguidos en varias provincias del interior. El plan de Trump para Cuba. Presión económica y un posible protectorado financiero. De acuerdo con revelaciones recogidas por Bloomberg, la administración Trump estudia una estrategia para Cuba basada en máxima presión económica, asfixia energética y negociaciones con figuras clave del propio sistema cubano. La idea sería empujar al régimen a una transición controlada que acerque la economía de la isla a la órbita de Washington, permitiendo más negocios estadounidenses en sectores como energía, puertos y turismo, a cambio de aliviar sanciones. Analistas describen este esquema como la posible conversión de Cuba en un protectorado económico de Estados Unidos, donde el Estado cubano pierde margen de maniobra pero se mantiene una élite negociada mientras crece el peso del sector privado vinculado a capital norteamericano. Un cubano enfrenta a Michel Torres en plena calle y lo llama comunista descarado. En un video grabado en La Habana, un ciudadano encara al presentador oficialista Michel Torres Corona, rostro del programa Con Filo, y lo acusa de ser un comunista descarado por su papel como propagandista del régimen. El hombre le reprocha que defienda a los que tienen al pueblo pasando hambre y apagones, mientras Torres responde en tono desafiante y se aleja entre gritos y teléfonos grabando. El incidente refleja el creciente rechazo popular a las figuras mediáticas del oficialismo, en medio de la crisis y las protestas recientes. ¿Habla Michel Corona aquí, ves? Comunista descarado. Ustedes tienen menos filo con una cuchara, hacer.
Dale, carajo. Cuidado. Que ese tirar un gancho. Cuidado, no te hagas loco. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Iniciamos esta semana y con una noticia de última hora. Cuba y la noche. Y lo digo así porque las autoridades cubanas han informado hace solo minutos que el país está en desconexión de su sistema eléctrico total. Hay colapso total del sistema eléctrico cubano. Nada, el país está apagado en un 100% y este sería, déjame recordar, por lo menos el sexto apagón masivo en el último, yo calculo que año y medio, por lo menos el sexto. No es un récord, pero es un averaje dramático, digámoslo así. Está apagada Cuba y está apagada y hoy hay que ver qué dicen las autoridades cubanas, dice el ministro de Energía y Minas que Vicente de la O que están investigando, no sé qué más tienen que investigar si todo el mundo sabe que no solo es por la falta de combustible, sino por el estado del sistema eléctrico nacional cubano, que es un verdadero Frankenstein. Tiene piezas muertas, digámoslo así. Rolando, mira, tenía pensado entrar contigo sobre el tema de las protestas en general y en particular la de Morón, y te voy a dar mi comentario después de escucharte, pero me quiero anticipar ahora. En este momento Cuba está apagada, 100%, adiós, chao. Y lo tengo confirmado, incluso a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, está apagado el país. El talón de Aquiles de este gobierno son los apagones, porque es que la gente tiene hambre, pero busca la manera de resolver algo que comer. No tiene vivienda, pero busca la manera de tú sabes, tener un techo, buscar mejorar un poco sus condiciones. Claro. Pero lo que pasa es que los apagones te desestabilizan por completo la vida. Uh-huh. No puedes dormir, no puedes guardar la comida, no pueden, los niños no pueden prácticamente ir al día siguiente a la escuela, ni la gente al trabajo, con estos apagones que son agotadores realmente. Y esto es totalmente un caos. Y entonces esto es lo que me parece a mí que ha ido convirtiendo lo que hasta hace poco era enojo, hastío, desesperación en ira. Porque lo que vimos en Morón, claro, realmente fue ira. Fue la ira del pueblo contra el Partido Comunista, que es como se sabe, la fuerza dirigente de la sociedad, y es la que tiene ellos y la élite militar y hereditaria, la que tiene al pueblo de Cuba pasando estas penurias, que siempre culpan al embargo, pero se sabe que son ellos, o sea, la intransigencia total que han tenido con todo, con la producción de alimentos, con las inversiones, y justamente de eso que hablaba hace un rato quisiera hablar también luego acerca de la falta de garantías jurídicas que hay en Cuba para invertir. No, vamos para allá, tenemos la hora completa. Rolando, sobre el tema del caso de Morón, que escribí una cosa el mismo sábado, o más bien en la madrugada del domingo. Mira, llevamos 10 días consecutivos de protestas. La gente en la calle, hay un lema, porque ya es un lema, y no un lema comunista, es no queremos luz, queremos libertad. Y esto ha venido increciendo, estas protestas, y la gente ya en el medio de la calle acumula la basura, dado que el régimen no tiene ni camiones para la recolección de basura, y ha empezado a incendiar la basura. Ahora, en el caso de Morón, aquí hay un como dicen los americanos, un turning point. Hay un estadio superior, Rolando, y te quiero escuchar, que es que esos muchachos que entraron en la sede del Partido Comunista en el municipio de Morón, sacaron sillas y todo eso, hicieron una pira, una fogata, una hoguera frente a la sede del Partido Comunista. Aquí ya eso que tú bien señalabas, que es la ira, se ha manifestado. El pueblo ha ido directamente contra el símbolo del poder directamente en Cuba, que es el Partido Comunista. Entonces, el régimen castrista tiene, a mi juicio, dos posibilidades. Ya vimos que sacaron a las tropas de la Brigada Especial Nacional vestidos con sus gorras negras y su de esto. En Villa Clara pusieron unas motos ahí que ni arrancaban y no sé qué y no sé cuándo.
ellos tienen la posibilidad todavía, porque tienen el control de la violencia, de reprimir. Eso es un problema en medio de las conversaciones con Estados Unidos, porque Trump ha dado un giro de una semana para acá. Oye, la toma de Cuba puede ser amistosa o no. Y lo que dijo ayer es la tapa al pomo. Haremos lo que haya que hacer. We will do that we'll have to do. O sea, así lo dijo, tal cual. Entonces hay un cambio aquí importante, porque si estos tipos reprimen, ojo con la respuesta de los Estados Unidos. Y si no reprimen y el pueblo le toma la calle, por esto que tú decías, los apagones, también tienen un problema. Mario Díaz-Balart había dicho hace días atrás que el gobierno del presidente Trump no iba a tolerar la violencia contra los manifestantes si el pueblo de Cuba se tiraba a la calle. Y es lo que está pasando, y es como tú dices, que llevamos más de 10 días. La Habana, que es un polvorín social, prácticamente se ha incendiado ese polvorín, y ha habido en todos los municipios cacerolazos, gritos de libertad, pero no solo en La Habana, lo hubo en Santiago de Cuba. Y esto de Morón, como tú dices, también es como cruzar una raya roja, ¿no? Ahí el pueblo cruzó la raya roja y ya empezó a demostrar que lo que dice aquel proverbio cubano, que al Macao tiene que darle candela, si no no sale. No sale. Ese molusco que vive en la concha no sale si no le da candela. Oye, están dando no solo allí, ha habido montones de incendios en distintos lugares que la gente se pregunta por qué, si aquí no había tantos incendios. Los grafitis están a la orden del día por todas partes, entre ellos los que dicen Viva Trump. Sí. Pero bueno, también libertad, ya no queremos más comunismo, etcétera. Es un enfrentamiento ya, yo creo, directo entre el pueblo y este régimen que no hace nada por realmente mejorar su situación. Los idus de marzo, mi querido Orlando, los idus, ¿qué mes? Es decir, mes de, quizás ustedes registren, ahora que leamos el reporte a principio de abril, el reporte de lo de marzo, el registro mayor de las protestas y esto que está señalando. Y antes de meterme en el tema de el anzuelo, la carnada que quiere tirar el régimen cubano ahora a los exiliados, quiero poner rápidamente lo que ocurrió de manera sorpresiva ayer en la iglesia, en la parroquia, durante la misa en la Virgen de Regla, que el padre, el párroco, que es el rector de Nuestra Señora de Regla, Roberto Betancourt se llama, sí, Roberto Betancourt, dijo, miren esto. El representante como jefe de misión en Cuba de Estados Unidos de Norteamérica. Usted nos honra con su vecino, con su visita. Y lo digo de manera destacada, porque la primera vez que nos visitó me subió un acto de repudio en la lanza de Regla. A esa barbarie hemos llegado en este país, que vergüenza nos da los humanos. Gracias, bienvenido. Gracias. Señores, allí atrás, al final de las bancas de esa iglesia, muy al final, estaba sentado, solamente acompañado por un par de personas, una o dos personas, nada más y nada menos que Mike Hammer. El padre, Roberto Betancourt, se da cuenta que Mike Hammer está allí. Y entonces empieza al final de la misa a agradecerle. Es decir, quiero saludar a un visitante muy especial, agradecer esta visita muy significativa. Él estuvo aquí en enero, creo que fue en enero, o el año pasado, hace menos de un año, dice. Hace menos de un año, lo estoy recordando de memoria, hace menos de un año, y ustedes se recordarán del episodio de la lanchita de Regla, cuando Mike Hammer trata de tomarla y cruzar, y ahí una miembro de las turbas castristas le empieza a increpar a Hammer, etcétera. Y el padre le ha agradecido a Hammer por su entrega hacia el pueblo cubano, a los cubanos de a pie. Señores,
el recinto completo se paró a aplaudir. Muy, muy, muy emotivo. ¿Cuál es tu interpretación de esta movida, a mi juicio desesperada, del régimen castrista, de ahora ofrecerle a los exiliados, encuéntrense en Miami o en Kentucky o en Madrid, ir a invertir y a comprar empresas y a participar allá? ¿Cuál es tu lectura? Hay que ver toda la historia de esto, ¿no? Independientemente de las grandes nacionalizaciones que hubo en los años 59 y 60, nunca el gobierno cubano ha dejado de controlar todo lo que son inversiones. Hay una ley de 1995 que le reservaba al Estado cubano el 51% de la propiedad y el control de acciones. Limitaba a los inversionistas al 49%. Esto pasa con todos los hoteles de Gaesa, que aunque tú le veas el Meliá, Iberostar, lo que sea, todavía el 51% de la propiedad es de Gaesa. O sea, Meliá lo que hace es gerenciar tal vez el hotel y comercializarlo, pero la propiedad sigue siendo de Gaesa. Y después de eso, las dificultades que hay en Cuba, que ha habido siempre en Cuba, para poder invertir. Están todos los trámites estos burocráticos que pueden tardar años, pero además, si en algún momento al gobierno cubano no le conviene que tú estés allí, te puede sencillamente intervenir todo y hasta mandarte a la cárcel, como mandaron al canadiense Sai Tokmajian, sí, que era el presidente del grupo Tokmajian. Bueno, lo arrestaron durante una campaña anticorrupción, dicen, lo condenaron por soborno, fraude, tráfico de divisas, evasión fiscal y daño a la economía cubana. Le confiscaron alrededor de $100 millones en activos de la compañía. ¿Se lo robaron? Sí, y después lo soltaron. Esto fue en 2011 y estuvo hasta 2015. En febrero de 2015 lo dejaron ir, pero no le devolvieron nada. Y más o menos en ese mismo año estuvo el caso de, ¿cómo se llama? Stephen Purvis, de Coral Capital, que también, una firma británica, también este hombre en juicio a puerta cerrada, él y otro, Amado Fakhre, creo que se llama, fueron detenidos y condenados también. Y de la misma manera, el gobierno tomó posesión expropió sus bienes. O sea, con esos truenos, ¿quién se va a meter en Cuba a invertir? Además de que es un país con la infraestructura totalmente destruida, no sé, vaya, de verdad, no le veo mucha. Sería muy bueno, y este señor Pérez Oliva Fraga dice que bueno, que esto no sería solamente comercio, sino que sería inversiones en infraestructura, como puede ser el turismo, como puede ser tal vez carreteras, y como puede ser, por supuesto, el sistema eléctrico. Pero yo no le arriendo las ganancias. No creo que con estos antecedentes nadie se va a prestar para eso. Curiosamente, el gerente general de la compañía de Max Marambio en Cuba, esto pasó hace años, tengo que acordarme cómo se llamaba la compañía, apareció muerto en el departamento de lujo que tenía en La Habana. Le mataron al gerente. O sea, una señal mafiosa en ese mundo de mafiosos en el que Max Marambio se movía, y las relaciones con, ¿te acuerdas cómo era aquel chileno que no puede entrar en los Estados Unidos? Carlos Cardón, el que traficaba armas. Ese era el mundo de estos pillos. O sea, ¿cómo va a venir este sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro a vender espejitos al exilio cubano a estas alturas? Me parece que el grito de desespero, primero han tomado, a mi juicio, tarde, el tren se le fue. Cuando ellos dicen que liberan a 51 presos la semana pasada, de esos 51 presos, 15 son solo presos políticos. No es una liberación inmediata e incondicional, es una excarcelación domiciliaria, es decir, te mando para tu casa, sigues preso, y si tratas de poner algo en las redes sociales, regresas a la cárcel. Estos tipos... Fueron las excarcelaciones de enero también. Exactamente. Con toda esa cantidad de condiciones. Entonces hubo gente que dijo, yo no voy a cumplir
con nada de eso y los devolvieron a la prisión. Entonces, no sé, pero me parece que si siguen así, al final de las dos opciones que da Trump, que dice, vamos a ver si logramos un acuerdo con Cuba, me parece que más bien me inclino por la segunda parte de la Yo ecuación. también. O haremos lo que tengamos que hacer. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Y ahora nos ocupamos del enésimo experimento del régimen cubano. Los emigrados podrán tener negocios en la isla, está anunciando La Habana, no habla de derechos. Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses, ha dicho a la NBC, al noticiero de NBC News, el viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva Fraga. En España, saludo a Elías Amor, economista, responsable del blog Cuba Economía. Señor Amor, ¿cómo está usted? Saludos, Camilo. Encantado de estar aquí en tu programa de nuevo. Gracias por la invitación. Por favor, yo le agradezco porque ya es medianoche en España, ¿no? Son las 11. No, por Dios. Aquí ahora son las 9. Claro. Ya. Estamos en una hora fabulosa para poder mantener esta entrevista. Ya. Una vez que ya hemos acabado nuestra jornada de trabajo y estamos... encantados de estar aquí. Gracias. El despiste mío es, en fin. Óigame, no hay problema. Oiga, señor Amor, ¿qué le parece esto ahora de que los emigrados pueden invertir y que les abren las puertas, que es hora ya de que inviertan en su país, aunque no hablan de derechos, de los derechos que tendrían esos inmigrantes allí en Cuba? Yo creo que esto suena a broma macabra, porque decir que se le va a autorizar a los exiliados, a la diáspora, invertir en Cuba, cuando el régimen político que existe en este momento en Cuba es el mismo que provocó la huida del país de varias generaciones de cubanos, es una burla. Sinceramente, yo creo que no hay que darle más importancia a esta noticia de la que ya se le ha dado, que se le ha dado mucho. Hasta yo mismo esta tarde me he visto casi en la necesidad de dar mi opinión en el blog Cuba Economía, porque creo que es importante decir dos cosas, nada más, y muy rápidas. En primer lugar, ningún cubano exiliado debe invertir en Cuba si en Cuba no hay una transformación económica y política hacia la democracia, la separación de poderes, la libertad de los presos políticos, la libertad de los medios de comunicación. Es decir, si no hay una transformación política y al mismo tiempo económica. Hay que saber que Cuba es un país que en la Constitución del año 2019 se define como marxista-leninista, en donde hay planificación central, en donde está autorizada la incautación y la expropiación, y en donde en el artículo 30, y lo cito para que se vaya a buscar el artículo y lo lean, dice que el enriquecimiento privado está prohibido y se controla por el Estado. ¿Dónde va a ir a invertir alguien con esas coordenadas de un sistema económico? Yo creo que habría que estar loco o habría que tener algún planteamiento absolutamente que yo no puedo entender en este momento para aceptar así simplemente el ofrecimiento del viceprimer ministro de invertir en Cuba. Creo que eso lo deja zanjado desde el punto de partida del análisis, y creo que habrá que esperar a ver si esto se concreta en algunas medidas más adelante. Nota a pie de página, señor Amor. Está muy clara. Si en Cuba no hay libertad y democracia, yo creo que no procede invertir. Una nota a pie de página. ¿Cómo llamar a los inversionistas extranjeros, sean del exilio, sean de donde sea, si ese es un país que nunca en 60 años ha garantizado un marco legal para apoyar y para proteger las inversiones extranjeras? Cuba no es Vietnam. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por cierto, en su blog Cuba Economía usted dice, y le voy a citar a propósito del anuncio ese que hizo Díaz-Canel a las 7:30 de la mañana la semana pasada, hay que tener claro que no hay problemas bilaterales que resolver. Y es verdad. El único que tiene problemas es el régimen comunista, que ya ha debido entrar en la opción cero, dice usted, pero es verdad que no hay problemas bilaterales. Estados Unidos no tiene problemas bilaterales con Cuba. ¿Es Cuba la de los problemas? Claro, el problema con Cuba está clarísimamente descrito en la sección número 1 de la orden presidencial del presidente Trump, que se publicó hace aproximadamente un mes. Ahí queda muy claro cuál es
¿Por qué Cuba, su régimen político, representa una amenaza para Estados Unidos? Pero no se habla en ningún momento de conflicto bilateral, ni de batalla, ni de enfrentamiento. Simplemente que Estados Unidos es un país democrático, con libertades suficientes y separación de poderes para ser una de las democracias más potentes del mundo, y tiene a 90 millas un sistema político enemigo que lo que quiere es destruir, además lo dicen claramente, destruir las bases del vecino del norte. Entonces el conflicto quien lo tiene es el acomplejado del sur, pero no el que vive en el norte tan tranquilo y todos los días va a trabajar. Pero es bueno eso que usted ha significado, porque como ese metalenguaje del gobierno autoritario de Cuba anestesia al oyente, anestesia al lector, al final uno lee, no le da importancia, pero es que no hay problemas bilaterales, el problema lo tiene Cuba, es verdad. No los hay. Hay más problemas bilaterales entre España y Marruecos que entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, es verdad. Tenemos ahí Ceuta y Melilla. Es verdad. Somos muy realistas porque hemos visto la evolución de los países del este de Europa. Yo he seguido muy de cerca Estonia, Letonia y Lituania. Eran 3 países depauperados en la época comunista. Y me gusta, yo los vi en aquella época como eran, hasta habían pioneritos caminando por las calles. Hoy en día son 3 potencias tecnológicas, con un nivel de vida de los más altos del mundo, con una calidad espectacular, y eso se ha conseguido desde que se derrumbó el muro de Berlín en 1990. Pues imagínense ustedes lo que puede llegar a pasarle a Cuba. Yo, en ese sentido, si usted quiere, lo hablamos, claro que sí. Sí, lo vamos a hacer en los próximos programas, porque me gusta hablar en términos de esperanza. La esperanza siempre reverdece, y eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre reverdece, siempre. Estoy de acuerdo. Elías, es un placer hablar con usted, ¿eh? Lo mismo le digo, encantado. Yo aprendo mucho, soy muy limitadito con las cosas de economía, entre otros asuntos. Muchas gracias, Elías. Bueno, muchas gracias a ustedes, encantado. Adiós. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.